Cuando mis padres se fueron de viaje, me sentí emocionado de tener la casa para mí solo. Era un estudiante universitario y esta era la primera vez que me dejaban encargado de todo, sin reglas, sin interrupciones, solo yo y una semana completa para disfrutar. O al menos eso pensé. Nunca imaginé que terminaría viviendo la experiencia más aterradora de mi vida. La casa de mis padres está en las afueras de la ciudad, cerca de un lago rodeado de árboles. Es un lugar tranquilo, alejado del ruido, perfecto para relajarse. Pero la primera noche una sensación extraña se instaló en mi pecho. No sabía por qué, pero sentía que no estaba solo. Ignoré el malestar y traté de distraerme con videojuegos y películas. La noche avanzó, el reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la ventana del comedor, algo llamó mi atención. Había alguien en el agua. Mi corazón dio un vuelco. A lo lejos, en medio del lago, una silueta humana flotaba con movimientos lentos. No podía ver bien su rostro, pero el reflejo de la luna iluminaba lo suficiente para notar que estaba nadando, o al menos eso parecía. No tenía sentido. ¿Quién nadaría en un lago a esa hora? Me quedé inmóvil, observando. La figura se movía en círculos, despacio, sin salpicar ni hacer ruido, pero entonces empezó a tararear una melodía. La melodía era baja, irregular, un zumbido apenas perceptible, como si viniera desde muy lejos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí a apagar las luces de la casa y me escondí tras las cortinas. No quería que esa persona supiera que la estaba observando, pero cuando volví a mirar, ya no estaba en el agua. Mi cuerpo entero se tensó. Busqué con la mirada, pero la superficie del lago estaba en calma. No había ondas, ni burbujas, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Solo el silencio. Esperé varios minutos con la respiración contenida. Nada se movió. Me dije a mí mismo que tal vez lo imaginé, que era el reflejo del agua o una sombra. Pero justo cuando me giré para alejarme de la ventana, algo golpeó el cristal. Solté un grito ahogado. El sonido fue seco, como si una mano abierta hubiera golpeado el vidrio con fuerza. Mis manos temblaban mientras me obligaba a mirar. Ahí, pegada al cristal, había una marca de agua en forma de palma. El aire se volvió más frío. Mi piel se erizó. Alguien estaba allá afuera. Corrí a cerrar todas las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera bien trancado. Me metí bajo las cobijas con el celular en la mano, mi corazón latiendo con fuerza. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando finalmente el sueño me venció, pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. La segunda noche fue peor. Decidí no acercarme al lago ni mirar por las ventanas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Me encerré en mi cuarto y puse música para calmarme, pero en medio de una canción, la bocina hizo un sonido extraño, como un zumbido, y luego una respiración profunda. No era parte de la canción. La bocina se apagó sola. Me quedé paralizado, con los latidos martillando en mis oídos, y entonces lo escuché, un susurro junto a mi ventana. Te veo. Mi sangre se congeló. La voz era baja, apenas un murmullo, pero venía desde justo afuera de mi ventana. El terror me dejó inmóvil. No podía girar la cabeza, no podía mover un solo músculo. Entonces escuché algo más. Un leve golpeteo en el cristal, como si alguien estuviera tocando suavemente con las uñas. No aguanté más. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de mi cuarto. Cerré con llave y me quedé en el suelo con la espalda contra la madera. Los golpecitos continuaron. 1, 2, 3. Y luego, silencio absoluto. No dormí esa noche. Con el amanecer, finalmente, reuní valor para asomarme. Mi corazón casi se detiene. Había huellas mojadas bajo mi ventana, pequeñas, descalzas, como si alguien hubiera estado parado ahí por horas, mirando hacia adentro. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía, sin pruebas. No podía explicar lo que estaba pasando sin sonar como un loco. Solo sabía que no quería pasar otra noche solo en esa casa. Esa tarde llamé a mis padres. No les conté lo que pasó. Solo inventé una excusa para irme antes. Ellos no se opusieron. Hice mi maleta con prisa. No quería quedarme hasta que oscureciera, pero antes de salir, algo me detuvo. Había un mensaje escrito en el espejo del baño. 5 palabras trazadas con una mano mojada. No debiste haberme visto. Desde entonces nunca más me quedé solo en esa casa. Nunca volví a mirar por la ventana de noche. Y nunca me acerqué al lago otra vez. Berlín es una ciudad hermosa, llena de historia, cultura y vida nocturna. Cuando llegué como estudiante de intercambio, me enamoré de sus calles iluminadas, de sus bares escondidos, de la sensación de libertad que ofrecía, pero nunca imaginé que una simple caminata nocturna se convertiría en una carrera por mi vida. Era una noche fría de noviembre. Había salido con unos amigos a un bar en Kreuzberg, un barrio conocido por su vida bohemia. La noche transcurrió entre risas y cervezas, hasta que me di cuenta de que había perdido el último tren a casa. No tenía otra opción que caminar. Las calles estaban casi vacías. Solo se escuchaban mis pasos resonando en el pavimento húmedo. Sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. No era la primera vez que caminaba
solo por la ciudad, y hasta ese momento nunca había sentido miedo. Pero a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer dentro de mí. Intenté apurar el paso. Cada esquina parecía más oscura que la anterior. Los edificios viejos proyectaban sombras alargadas sobre la acera, y el aire tenía un olor a humedad y cigarro rancio. Tomé un atajo por un callejón para llegar más rápido a mi destino, un error que nunca debí cometer. Apenas doblé la esquina los vi, 3 hombres parados junto a una furgoneta negra. Uno de ellos sostenía un paquete envuelto en plástico. El otro le entregaba un fajo de billetes, y el tercero me miró directamente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sabía lo que estaba viendo. No necesitaba ser un genio para entender que acababa de presenciar algo que no debía. Uno de los hombres murmuró algo en alemán. No entendí las palabras, pero capté el tono. Molestia. No debía haber estado ahí. El hombre que sostenía el dinero guardó el fajo en su chaqueta y dio un paso hacia mí. «Was machst du hier?», preguntó con voz fría. No entendí todo, pero capté la idea. «¿Qué haces aquí?». Mis piernas querían moverse, pero el miedo me paralizaba. Mi mente gritaba una sola cosa: «Corre», pero no podía hacerlo de golpe. Si corría, ellos correrían detrás de mí. Intenté fingir calma. Solo «estoy perdido», mentí en un alemán torpe. No pareció convencerlo. El hombre más alto se giró hacia el de la furgoneta y dijo algo en voz baja. Un instante después, los 3 comenzaron a caminar hacia mí. Mi estómago se encogió. No esperé más. Corrí. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro y salí disparado de ahí como si mi vida dependiera de ello. Y probablemente sí dependía. Escuché pasos detrás de mí. Ellos también corrían. El callejón era largo, estrecho, con pocas salidas. No podía darme el lujo de equivocarme. Mi respiración era errática. Mi corazón martillaba en mi pecho. Tenía que encontrar una forma de escapar. Doblé en la primera calle que vi. Era un pasillo angosto entre 2 edificios, apenas iluminado por una lámpara parpadeante. El sonido de los pasos detrás de mí se intensificó. Me estaban alcanzando. Miré a mi alrededor. No había salida. Solo una puerta oxidada a mi derecha. No lo pensé 2 veces. Giré la perilla con todas mis fuerzas y estaba abierta. Me metí de golpe y cerré la puerta con cuidado. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo afuera. Oí sus voces murmurando en alemán. Uno de ellos golpeó la puerta con el puño. Mi cuerpo entero temblaba. Esperé en silencio. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente escuché los pasos alejarse. Aguanté la respiración hasta que todo quedó en completo silencio. Solo entonces me atreví a moverme. Tenía que salir de ahí. La puerta trasera del edificio daba a otra calle. Me aseguré de que nadie me estuviera esperando antes de salir. El aire frío golpeó mi cara como una bofetada, pero no me importó. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No paré hasta llegar a una estación de tren. Las luces brillantes y la gente me hicieron sentir seguro. Me dejé caer en una banca intentando controlar mi respiración. Mis manos seguían temblando. Mi mente no dejaba de repetir una sola pregunta. ¿Qué habría pasado si no encontraba esa puerta? Esa noche no dormí. Sentía que en cualquier momento alguien tocaría a mi puerta, que de alguna forma me habían seguido, que sabían quién era y que esto no había terminado. Desde ese día nunca volví a caminar solo de noche en Berlín. Nunca más pasé por ese callejón. Y nunca olvidaré esas voces murmurando al otro lado de la puerta. Vivir sola siempre había sido mi sueño. Cuando encontré aquella pequeña casa en renta, supe que era perfecta para mí. Era acogedora, con un jardín trasero y suficiente espacio para estar cómoda. Nunca imaginé que alguien más también pensara que era perfecta, para observarme. Al principio todo era normal. Pasaba mis días trabajando desde casa y en las noches veía películas sin preocuparme por nada. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, al salir por el periódico, vi un sobre pegado en mi puerta. No tenía remitente. Solo una hoja doblada en su interior con una frase escrita a mano. «Te ves hermosa cuando duermes». Se me heló la sangre. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. ¿Quién lo había dejado? Intenté convencerme de que era solo una broma. Tal vez algún adolescente aburrido. Arrugué la nota y la tiré. No le di importancia, pero al día siguiente había otra nota en la puerta. «Siempre usas la misma taza por las mañanas». Mi corazón latió con fuerza. Alguien estaba observándome. A partir de ese momento comencé a sentirme vigilada. Cerraba las cortinas, revisaba 2 veces las cerraduras, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cada día, una nueva nota aparecía en mi puerta. «Me gusta tu pijama azul. Hoy no te maquillaste, pero igual te ves hermosa. No te preocupes, algún día nos conoceremos». Mis manos temblaban cada vez que recogía una. Ya no era una broma. Empecé a notar cosas extrañas en la casa. Las puertas amanecían entreabiertas cuando estaba segura de haberlas cerrado. A veces mi televisor se encendía solo en la madrugada. Un día, mi perro se quedó mirando fijamente la ventana del patio, gruñendo. Cuando me asomé,
Vi una sombra moverse entre los arbustos. Llamé a la policía. Los oficiales revisaron la zona, pero no encontraron nada. Podría ser un vecino, me dijeron sin darle importancia. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad. Lo hice de inmediato, pero eso no detuvo las notas. Las cámaras captaban movimiento en la noche, pero nunca grababan a nadie. A las 3 EOS0 AM, el sensor de la puerta trasera se activaba, pero al revisar el video, la puerta nunca se movía y sin embargo, cada mañana había una nueva nota esperándome. Me gusta cuando cantas en la ducha. Mi piel se erizó. Llamé a mi padre. Él era policía retirado y no dudó en quedarse conmigo unos días. La primera noche que pasó en la casa, escuchamos ruidos en el patio. Salió con su linterna y su arma en mano. Yo esperé en la sala, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando regresó, su rostro estaba serio. Alguien había estado ahí. Cerca de la cerca del jardín, había huellas frescas en la tierra. Pero lo peor fue lo que encontramos en la ventana de mi cuarto. Una mano marcada en el vidrio. No era reciente. Parecía haber estado ahí por días. Mi padre no lo pensó 2 veces. Me hizo empacar y salimos de esa casa esa misma noche. Me mudé con él mientras la policía investigaba. Pasaron semanas sin respuestas. Un día, un oficial me llamó. No habían encontrado al acosador, pero sí encontraron algo más. Detrás de mi casa había un viejo cobertizo abandonado. En su interior encontraron un colchón sucio, botellas de agua y decenas de fotos mías. Fotos tomadas desde afuera de mi ventana, fotos de mí durmiendo. Casi vomito cuando me lo dijeron. Desde entonces no vivo sola. Nunca más volví a esa casa. Nunca supimos quién era. Solo sé que aún sigue libre. Y a veces cuando salgo a la calle siento que alguien me sigue, como si nunca me hubiera dejado ir. Siempre he sido cuidadoso con las citas en línea. Nunca comparto demasiada información. Siempre reviso los perfiles con atención y prefiero conocer a las personas en lugares públicos. Pero nada de eso me preparó para la noche en que casi arruinan mi vida. Todo comenzó con un simple match en Tinder. Su nombre era Daniela. Tenía fotos normales, una sonrisa linda y una conversación fluida. Me pareció divertida y sincera. Así que cuando me propuso vernos en su departamento en Oakland, dudé un momento, pero acepté. Ese fue mi error. Me dijo que su compañero de cuarto estaría ahí y que no había problema si no me sentía cómodo. No tenía razón para sospechar. Sonaba relajada, segura, como cualquier otra chica de la app. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo. Cuando llegué, la zona se veía extrañamente solitaria. La calle estaba mal iluminada y el edificio tenía un aire descuidado. Pensé en marcharme. Algo dentro de mí me decía que no entrara. Pero en ese momento Daniela me escribió: «Ya bajé por ti, ven». La vi asomarse desde el segundo piso. Me sonrió y me hizo una seña con la mano. No quería quedar como paranoico, así que subí. El departamento era pequeño y desordenado. Olía a cigarro y alcohol. Vi un par de cervezas sobre la mesa y ropa tirada en el sillón. No había señales del supuesto compañero de cuarto. Daniela cerró la puerta detrás de mí. «Ponte cómodo», me sonrió. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hablar. Me preguntó cosas básicas. ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? Si tenía novia. Pero conforme pasaban los minutos, sus preguntas se volvieron más extrañas. ¿Cuántos amigos saben que estás aquí? Fruncí el ceño. Algunos, ¿por qué? Nada, solo curiosidad. Su sonrisa ya no se sentía natural. Empecé a sentirme incómodo. Algo en su actitud había cambiado. Quise aligerar la conversación, pero ella se levantó de repente. «Voy por otra cerveza, espérame aquí». Desapareció por el pasillo. Me quedé solo en la sala y entonces escuché un murmullo. No venía del baño ni de la cocina. Venía del cuarto contiguo. Acerqué el oído a la puerta. Había 2 hombres hablando en voz baja. ¿Tiene el celular con él? Sí. Vamos a esperar a que se relaje. Mi sangre se heló. Sin hacer ruido saqué mi teléfono y revisé mi Tinder. El perfil de Daniela ya no existía. Intenté marcarle a un amigo, pero en ese momento la luz del pasillo se apagó. Mi corazón martillaba en mi pecho. La puerta del baño se abrió lentamente. Daniela no salió. El miedo me paralizó. No podía quedarme ahí. Fui hacia la puerta con la esperanza de salir sin hacer ruido, pero cuando giré la perilla, estaba cerrada con llave. Mi respiración se aceleró. Tenía que salir. Los murmullos se detuvieron. Escuché pasos acercándose. No tenía otra opción. Corrí hacia la ventana del balcón. No era un primer piso, pero era mejor saltar que quedarme ahí. Abrí la ventana y trepé con rapidez. Pero antes de saltar, vi algo que me heló la sangre. Daniela estaba en el pasillo con 2 hombres. Uno de ellos sostenía mi billetera. El otro tenía una cámara encendida. Y en la pantalla había fotos mías en Tinder. No lo pensé más. Salté. El golpe me sacudió el cuerpo, pero logré mantenerme de pie. Corrí sin mirar atrás. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente así era. No paré hasta llegar a una estación de policía.
conté todo. Mostré los mensajes, la dirección, todo lo que recordaba. Los oficiales fueron al departamento, pero estaba vacío. No había muebles, ni cervezas, ni rastro de Daniela. El casero dijo que nadie había rentado ese lugar en meses. Era un montaje, un engaño diseñado para atraer a incautos. El caso quedó abierto, pero nunca atraparon a nadie. Nunca supe qué querían hacerme. Extorsión, robo o algo peor. Pero desde entonces nunca volví a usar Tinder. Siempre fui una persona curiosa, tal vez demasiado. Desde niño me gustaba observar lo que pasaba a mi alrededor, notar detalles que otros ignoraban, pero algunas cosas es mejor no descubrirlas. Vivía en un vecindario tranquilo, donde la mayoría de los vecinos se conocían. Era el tipo de lugar donde todo parecía normal, hasta que no lo era. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi una vieja furgoneta blanca estacionada frente a la casa de mi vecino, el señor Martínez. No le di importancia al principio, pero la furgoneta volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre se estacionaba en el mismo lugar, a la misma hora. No tenía placas visibles. Nunca vi a nadie entrar o salir de ella. Era como si solo apareciera y luego desapareciera. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no sabía hasta qué punto. Una noche decidí quedarme despierto para vigilar. A las 2:37 am, la furgoneta llegó. Se detuvo frente a la casa del señor Martínez. Las luces se apagaron de inmediato. Por varios minutos nadie salió del vehículo. La curiosidad se convirtió en incomodidad. Finalmente la puerta lateral se deslizó lentamente. Una sombra salió de la furgoneta. Era un hombre alto de movimientos pesados. No pude ver su rostro, solo su silueta recortada por la luz de la calle. Caminó hacia la casa de Martínez, cargando algo grande, algo envuelto en plástico. Mi estómago se encogió. Desde mi ventana vi cómo se movía con prisa. Golpeó suavemente la puerta trasera de la casa. Unos segundos después, el señor Martínez apareció. Miró hacia ambos lados de la calle y, sin decir palabra, ayudó al hombre a cargar el bulto adentro. Mi cuerpo se tensó. Sabía que algo estaba mal. No podía ser una simple entrega. ¿Qué demonios acababa de ver? Cerré la cortina con cuidado y me alejé de la ventana. No quería que supieran que los había visto, pero ya era tarde. Esa misma noche la furgoneta volvió a marcharse. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Salí a sacar la basura. Vi al señor Martínez en su jardín. Me miró y sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado tensa. No me atreví a preguntarle nada, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Qué había dentro de ese paquete? Intenté convencerme de que solo era mi imaginación hasta que la furgoneta regresó. La siguiente noche, la escena se repitió. El hombre bajó otro bulto envuelto en plástico. El señor Martínez lo recibió. Lo arrastró hasta su casa. Esta vez, cuando la furgoneta se fue, Martínez se quedó en la calle, mirando directamente a mi casa. Mi piel se erizó. Sabía que me había visto. Me alejé de la ventana con el corazón latiéndome en los oídos. Intenté no pensar en ello, pero mi mente no me dejaba en paz. ¿Qué estaba escondiendo mi vecino? Y lo más importante, ¿qué haría si sabía que yo lo sabía? Esa noche no pude dormir. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Revisé la casa con sigilo. Todo estaba en orden, pero cuando pasé por la sala, la cortina de la ventana estaba corrida. Alguien había estado mirando dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Agarré mi teléfono y marqué a la policía. No podía quedarme callado. Cuando llegaron, expliqué lo que había visto. Me aseguraron que investigarían, pero el miedo ya estaba enraizado en mí. 2 noches después, desperté con el sonido de sirenas. Me asomé por la ventana. La policía estaba rodeando la casa del señor Martínez. Lo vi esposado con la cabeza gacha. Los agentes entraron a la casa, pero lo más extraño fue lo que sacaron. Bolsas, varias bolsas grandes, y dentro de ellas, algo que no parecía ser basura. No me dejaron acercarme. Nunca supe qué encontraron exactamente, pero la furgoneta nunca volvió. Después del arresto, la casa de Martínez quedó vacía. Nunca hubo noticias en los periódicos. Nunca dieron explicaciones. Todo quedó en silencio, demasiado silencio, como si quisieran que olvidáramos lo que pasó. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. A veces cuando salgo al jardín, siento que alguien sigue observándome, como si el caso no estuviera cerrado, como si alguien más siguiera ahí, esperando. Desde entonces aprendí una lección. Algunas cosas es mejor no saberlas, y si ves una furgoneta sospechosa en la noche, no te acerques.